Bueno, bienvenidos al primer módulo grabado. La primera clase que hemos tenido la hemos hecho en vivo. Estos módulos van a formar parte complementaria de todo el contenido del curso, así que vamos a ver cómo sale y vamos a estar continuamente a lo largo de toda la materia echando clases en vivo los días lunes por Zoom. Y vamos a estar metiendo estos videos que después los vamos a compartir, ya sea por el canal de YouTube, por Moodle. Bueno, ya les vamos a estar avisando. La idea es, mediante estos videos cortos, ir complementando algunos temas para que ustedes puedan ir evacuando algunas dudas, consultando y también estudiando de cara a las evaluaciones. Bien, el otro día hemos visto la modelización. Entonces ya vamos a mostrar algunas herramientas de modelización y vamos a empezar por la más simple. Generalmente las ecuaciones son una herramienta matemática que nos permite sintetizar un fenómeno de la realidad mediante un modelo de manera sintética y clara, como es una ecuación que muestra justamente una característica, que es que los miembros de esa ecuación van a pertenecer en una relación de igualdad a lo largo de todo el análisis. Y fijémonos dentro de esta ecuación que están presentes los elementos que el otro día presentábamos dentro de las herramientas de modelización. Las operaciones básicas, los datos y las constantes. Voy a dar un ejemplo, una ecuación típica lineal, por ejemplo esta. Fíjense que contiene justamente lo que nos permite dictaminar que es una ecuación, una igualdad, ambos miembros, ¿no? Miembro de la izquierda, miembro de la derecha. Y acá aparecen datos, incógnitas, y aparecen operaciones, acá está el multiplicando, acá está la suma, aparecen las operaciones básicas. Así que fíjense que en este primer modelo simple ya tenemos involucradas todas las herramientas y elementos, que habíamos visto en la clase pasada. Bien, ahora vamos al primer caso de ecuaciones que nos representa la forma más sencilla de avanzar en estas herramientas de modelización. La primera, que la mayoría ya la conoce y la ha visto, pero la vamos a refrescar, es la ecuación lineal. Vamos a definirla, vamos a ver de qué se trata, pero los fenómenos lineales, ¿no?, son los más simples de describir. Incluso más de una vez, por ahí hemos tentado en una charla con algún amigo o algún conocido y nos dicen: no, vos sos muy lineal, sos muy predecible, muy fácil. Bueno, justamente lo que hay detrás es que un fenómeno lineal es fácil de entender, es fácil de analizar y también no es complicado estimar proyecciones o resultados. Una persona que va caminando en una dirección de una manera constante, podemos intuir con algún grado de certeza y sin margen de error hacia dónde va y cuánto tiempo va a tardar. Un auto que se desliza. Los fenómenos lineales son los fenómenos más fáciles de representar en la realidad. Y para eso usa elementos de la matemática que también son fáciles de operar. Vamos a un ejemplo general de lo que define una ecuación lineal. En forma polinómica, en términos generales, una ecuación lineal tiene la forma siguiente. Tiene varias o infinitas o una n cantidad de variables. También involucra constantes. La forma general es an a la xn. Esta es una ecuación lineal. ¿Por qué es lineal? Primero, es lineal porque no porque tenga una sola variable o dos, puede tener muchas variables. Eso da una dimensión del problema, de la cantidad de incógnitas que tengo. Pero la linealidad tiene que ver con la relación que hay entre las variables. Perdón, vamos a ponerle así. Una Z. La linealidad, les decía, tiene que ver con la relación. Una función lineal se define como todo aquella donde las variables están expresadas a la potencia 1, son de grado 1. O sea, fíjense acá que está implícito, se encuentran todas las variables o las que existan siempre es elevada a la potencia 1, que no es necesario incluir. Entonces, lo primero que nos define una ecuación lineal es el grado a la cual está elevado o potencia de alguna de las variables, de todas las variables que intervienen. Con que ya haya una variable que esté a un grado 2 o superior a 1, ya la ecuación deja de ser lineal. O sea que el grado
de las variables es 1. Eso es una ecuación lineal. Y después no puede haber multiplicación, entre variables. Por ejemplo, no existe x1 multiplicando x2 o x2 a x4 o x24 a x32. Las variables no pueden estar multiplicándose. Entonces, resumen, una ecuación es lineal cuando, más allá de las n variables que tenga, las variables están expresadas a una potencia grado 1 y no hay multiplicación entre ellas. Ahora vamos a ver una forma simple de una ecuación lineal, la cual seguramente hemos familiarizado y la definimos en una sola variable, en una sola dimensión, como puede ser, por ejemplo, esta. Esta es una ecuación simple, hay una sola variable y es lineal porque fíjense que la variable x está elevada a la potencia 1 y no existe otra variable, por ende no está multiplicada. También, para que sea una ecuación y la variable esté representada, el término que acompaña a la variable tiene que ser distinto de 0. Si este término es 0, automáticamente se me anula y desaparece la variable y me queda en este caso una inconsistencia o me queda una igualdad o desigualdad. Bien, entonces la variable tiene que existir, es de grado 1 y no hay multiplicación con otra variable o incógnita. En este caso esto tiene resolución, es fácil. ¿Por qué? Porque puedo operar con las herramientas que ustedes ya conocen, pasaje de términos, despejo de la variable, y puedo llegar a un valor de x que me soluciona este modelo. Entonces encontramos una solución. Si no quiero solucionarlo, puedo ir dándole distintos valores a x y va a haber uno solo que cuadra dentro de esta igualdad que, digamos, se corresponde con lo que se propone, entonces ese es el valor que soluciona o el resultado de esta ecuación. Podemos complicarlo un poco más, entonces ahí mostrábamos el caso de una dimensión, o sea, una ecuación lineal con una dimensión con una variable. Pero vamos a la forma general de dos dimensiones, siempre con una ecuación lineal, que tiene la forma, por ejemplo, siguiente: ax más bi igual a c. También la podemos encontrar de manera implícita, y ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos del lado de la igualdad del cero y tenemos a todas las constantes y variables de un solo lado, le decimos que esto tiene forma implícita de la ecuación, porque justamente encontramos a todas las variables de un lado y del otro lado encontramos al cero. Esto lo vamos a refrescar después, más que nada para ver cuando veamos funciones lineales y ver la definición de la función implícita o la forma de la función implícita para pasar a la función explícita. Bien, entonces cuando todas las variables están de un lado de igual y del otro lado tenemos una constante, decimos que es la forma implícita. Fíjense que yo esto lo puedo trabajar, defino que x e y son mis incógnitas, y acá tengo dos incógnitas, tengo un problema de dos dimensiones, pero sigue siendo lineal porque ambas están elevadas a la potencia 1 y no están multiplicándose entre sí. Así que estoy en presencia de una ecuación lineal, de un fenómeno, digamos, lineal, o esto está representando un modelo lineal. Para pasar de la forma implícita a la explícita, tengo que definir una variable independiente y una variable dependiente, o sea, una que va a estar en función de la otra. Recordemos que en este caso no tengo posibilidad de encontrar una solución única porque tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Trabájenla si quieren y van a ver que no van a encontrar un resultado exacto para x y para y. Pero sí podemos proponer una forma explícita donde la variable dependiente esté en función o tenga relación o dependa de la función de la variable independiente. Vamos a definir a la variable dependiente como y vamos a poner a y en relación a x. Entonces lo que tengo que hacer es justamente despejar y. Entonces me va a quedar este término, lo voy a dejar de este lado y voy a pasar todos los demás al otro lado. Va a pasar c sumando y va a pasar menos ax restando. Bien, ahora me queda sacarme de encima b, que lo voy a hacer justamente pasando al otro lado. ¿Cómo? Dividiendo. En realidad los pasajes de términos nosotros siempre decimos pasa al otro lado haciendo la operación contraria.
Lo correcto matemáticamente hablando es que como ambos lados son iguales, si yo hago la misma operación de ambos lados del igual, se mantiene la igualdad. Entonces lo que hago acá es dividir por b, y lo que hago acá es multiplicar a todo esto por b. Entonces, fíjense, perdón, me equivoqué, divido por b y también divido por b acá. Entonces yo hago la misma operación de ambos lados y de esa forma lo que tengo es que se mantiene la igualdad. Lo que es lo mismo pasar del otro lado con la operación contraria. Entonces vamos a tener que pasamos del otro lado y nos va a quedar menos a sobre b de x por x más c sobre b. Esto es una constante, división entre dos constantes, y esto también es un coeficiente o constante. Y la x sigue estando ahí. Entonces esta es la forma explícita de proponer o presentar una función lineal de dos variables de manera implícita. Entonces nos queda y en función de x, y si yo le doy valores a x, y va a ir cambiando en función de justamente estos dos coeficientes. De esta forma ya estamos en condiciones, con la forma explícita, de pasar al próximo módulo, en el cual vamos a ver graficación o representación gráfica de funciones lineales. Y ahí nos vamos a acordar del eje cartesiano, nos vamos a acordar de una recta, vamos a ver qué forma tiene esa recta, a qué características obedece. Vamos a usar un caso de ejemplo. Pero yo les quería presentar entonces que dentro de las ecuaciones que modelizan un problema de la realidad, tenemos a las lineales como el caso, digamos, más simple de analizar. Veremos después más adelante que hay ecuaciones no lineales, que representan después funciones no lineales, y esos ya son fenómenos un poco más complejos de modelizar. Pero entonces, empezando con el más simple, ecuaciones lineales, modelos lineales, donde el fenómeno tiene un comportamiento lineal y que se expresan bajo justamente este modelo, que es un modelo donde una ecuación nos resume en operaciones matemáticas básicas entre constantes y variables, y una propuesta de igualdad entre dos miembros. La forma implícita, para el caso de dos incógnitas, es un problema de dos dimensiones, nos permite llegar después, definiendo una variable dependiente y una variable independiente. Por convención, generalmente la y depende de la x, es algo que se suele utilizar así. Tengan cuidado porque puede aparecer en un problema que les diga que de manera explícita o proponga que en este caso es la variable x la que depende de y, entonces ahí tendrán que tener la salvedad del caso. Pero si no dice nada, en general se asume que la variable dependiente es la y la independiente es la x. Entonces de esta manera llegamos a la forma explícita, y podemos tener, a caso de presentación, y con esto terminamos el módulo, el caso de un problema en tres dimensiones, o sea, una ecuación lineal de tres incógnitas o tres dimensiones, donde por ejemplo puede tener esta forma. También en forma implícita, ax más bi más cz igual 0, donde estas son las tres incógnitas, y acá verán que lo que tenemos es un problema en tres dimensiones, o sea, hay tres variables que no conocemos, que pueden tomar cualquier valor, y tenemos, bueno, el coeficiente de cada una. Este problema de tres dimensiones es aún más complejo y representa otros fenómenos de la realidad, donde, por ejemplo, podemos encontrar un fenómeno, justamente un problema en la realidad, el cual tenga tres tipos de variable y una sola ecuación, como por ejemplo, la demanda de un producto depende del precio, depende del ingreso y depende del precio de otros bienes. Entonces ahí tenemos tres variables que pueden tomar distinto valor y afectar justamente la decisión de la demanda de un producto. Y puedo seguir. Entonces tenemos tres dimensiones en este caso y podemos tener n dimensiones. Cuantas más dimensiones se tenga el problema, más dificultoso es encontrar una solución. Después veremos que se tiene que cumplir para que cuando un problema tiene muchas dimensiones o incógnitas también tenga solución. Así que bueno, presentado esto,
Para el próximo módulo entonces vamos a encarar con un ejemplo la forma de resolver tanto analítica como gráficamente una ecuación lineal simple, en particular de una dimensión y de dos dimensiones. Gracias y los espero en el próximo módulo.